Y por último, en este caso, está el proceso de señalización intracelular. Cuando nosotros verificamos lo que hace un ratito estuvimos viendo en relación a los receptores, les mencioné de que podemos tener receptores asociados a canales iónicos, ¿se acuerdan? Que son los famosos ionotrópicos, acoplados a proteína G, que son los metabotrópicos, asociados a receptores catalíticos y a los intracelulares, porque existen receptores intracelulares también, ¿sí? Como el de la aldosterona, que hace un ratito estuvimos viendo. Entonces, cuando esté asociado a canales iónicos, nosotros tenemos que, por ejemplo, un ejemplo que pudimos observar aquí es el de la acetilcolina. La acetilcolina tiene sus receptores que son los receptores para aprovechar los colinérgicos. ¿Estamos bien? Que son los nicotínicos y que son los muscarínicos. Los receptores nicotínicos son aquellos que generalmente van a estar asociados a canales iónicos. Tenemos el NM, tenemos el NN y tenemos el N sub 0. En cambio los muscarínicos tenemos M1, M2, M3, M4 y M5. A diferencia de la adrenalina que solamente tenía 5, aquí podemos observar que este receptor sí tiene 8. ¿Qué es lo que va a suceder cuando la acetilcolina llegue a su receptor? Por ejemplo, en el músculo esquelético tenemos el receptor NM. Cuando la acetilcolina llega a su receptor, ¿qué es lo que va a suceder? Se abren los canales de sodio y esto prevalece que ingrese. Y al ingresar hace lo que vendría a ser un cambio en el potencial de acción. Obviamente al final repercute en el proceso de despolarización del mismo. Cuando está asociado a proteína G, por ejemplo, aquí están los adrenérgicos, también podríamos poner, si quieren agregar, los receptores muscarínicos, porque esos también están asociados a proteína G. La proteína G es una proteína heterotrimérica, si se acuerdan. Es una proteína que está asociada a tres unidades, alfa, beta y gamma, que cuando están inhibidas están justamente unidas y al estar no activadas van a estar unidas y es cuando realmente llegue lo que vendría a ser el ligando a su receptor y favorezca lo que vendría a ser un proceso de señalización que al final active a esta separando la subunidad alfa del dímero beta gamma. Es importante, pregunta de examen, porque la subunidad alfa es al final la que va a expresar el tipo de proteína G. GS, GQ, GI. ¿Ya? Al final se va a dar un proceso de fosforilación de las proteínas y generar un efecto intracelular. En lo que vendría a ser los receptores catalíticos, por ejemplo, tenemos a los de insulina, que estos van a jugar con sus tipos de receptores también, que están asociados a tirosinquinasa, ¿no? Y estos al final van a favorecer su propio proceso de fosforilación. Y ya en los casos de intracelulares vamos a poder valorar que la fosforilación va a repercutir en lo que vendría a ser la expresión génica y en este caso vamos a poder verificar que los efectos intracelulares van a poder ser mediados a mediano plazo, ¿no? Muy bien. En este caso tenemos lo que vendría a ser el proceso de señalización que está especificado en este caso por un ligando que se va a unir a una proteína G, ¿verdad? A un receptor que está acoplado a proteína G. Como les dije hace un ratito, GTP se forma GDP, pero la unidad alfa es la que expresa el tipo, ¿no? Por ejemplo, acá lo menciona, ¿no? Una hormona específica se une a su receptor. Ocupa su receptor e interactúa con la proteína G. Dependiendo de qué mediador sea, hay tipos de proteína G, vuelvo a repetir. La GQ hace un ratito vimos que jugaba con la fosfolipasa C. Y es esta al final la que va a favorecer de que exista mayor cantidad y expresión de proteinquinasa C. ¿Estamos bien? Pero es la subunidad alfa, como les dije, que se disocia del dímero beta gamma y al final es la subunidad alfa la que activa la misma fosfolipasa C porque es la que estaría relacionada con su actividad intrínseca. Ya cuando esté activa la fosfolipasa C va a favorecer lo que vendría a ser la formación del IP3 y de desilglicerol. ¿Por qué? Porque juega en los fosfolípidos de membrana, que es el PIP2, que en este caso no está en el dibujo,
y forma IP3 y forma diacilglicerol, ¿no? Eso es lo que hace la fosfolipasa C. Ahí está, PIP2. Entonces el IP3 va al retículo sarcoplásmico donde tiene un sitio de unión de IP3 y favorece que el calcio se libere. Este calcio con el diacilglicerol ambos activan a la proteinquinasa C y es esta la que al final va a generar una cascada de fosforilación que repercute en los efectos intracelulares. Eso de los efectos intracelulares lo vamos a ver en la próxima sesión con algunos ejemplos en particular con algunos mediadores y neurotransmisores con respuestas características asociados a lo que vendría a ser el potencial de acción. ¿Sí? Como hemos podido observar en el día de hoy en la sesión número 1 de generalidades, la importancia de la fisiología repercute en que existen distintos mecanismos que buscan la homeostasis. No necesariamente se van a dar de manera constante en relación a lo que nosotros esperaríamos como entre comillas normalidad, pero siempre ante un estímulo vemos que hay una respuesta y la respuesta compensatoria hace de que se genere un proceso de autorregulación en la situación en la cual se está enfrentando el organismo. Y eso es muy importante que ustedes lo reconozcan. Otra de las conclusiones que podemos sacar es que todo estímulo genera una respuesta, que los estímulos van a favorecer lo que vendría a ser un proceso de señalización y de ahí de alguna forma también pudimos ver de que van a entrar a tallar los mecanismos de regulación asociados a iones, donde entran justamente las definiciones del potencial de acción, liberación de ligandos y con lo que hemos estado terminando, ¿no? Los mediadores asociados a membranas, que pueden ser los poros, los canales, los transportadores, y en este caso hemos terminado con el proceso de señalización, porque cada uno de los procesos o cascadas tiene un proceso de señalización. Si está asociado a canales iónicos, repercutirá en el potencial, pero si está relacionado con una proteína transmembrana, serpentín, proteína G, que al final repercutirá en un proceso de señalización específica, va a tener un efecto intracelular que nosotros vamos a poder valorarlo dependiendo del órgano en cuestión. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, conocerlos y ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Hasta luego.